Bienvenidos a la serie de estudios llamada Hechos 9:11. Esta serie es prácticamente un curso de primeros auxilios espirituales y, ¿por qué no, psicológicos? En esta serie aprenderás a utilizar los recursos de acción inmediata que se necesitan para brindar ayuda a alguien a tu alrededor cuando está atravesando un momento de crisis. El mensaje para cada cristiano del presente es el mismo que Dios le dio a Ananías en Hechos capítulo 9, versículo 11. Levántate, ve y busca. Cerca de ti hay alguien que necesita tu ayuda. Sin más demora, empecemos el estudio para esta semana. Cada cristiano, como parte del cumplimiento de su misión en la tierra, es llamado a servir. Hay múltiples formas de servir, pero es inevitable mirar la condición en la que está el mundo y no preguntarnos cómo podemos servir mejor a este mundo. Es por eso que hemos diseñado esta serie de estudios que nos permita brindar ayuda en la necesidad en la que el mundo está. Tú y yo somos llamados a ser una brigada escogida que le ofrezca al mundo socorro en un momento en crisis. Lucas capítulo 10, versículo 2, Jesús hablando dijo: es abundante la cosecha, pero son pocos los obreros. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros al campo. Por mucho tiempo hemos visto a la iglesia como una receptora de mensajes, de enseñanzas, de principios. Sin embargo, Jesús nos enseña a orar por obreros activos y no necesariamente por personas pasivas que estén siendo receptoras de todo lo que pasa, sino que podamos activarnos a hacer algo más. Es por eso que en vez de mirarte en este momento como un receptor de un conocimiento nuevo, te voy a mirar como un catalizador de los principios y del amor de Dios. O sea, alguien que pueda distribuir y llevar ese mensaje a los oídos de los que lo necesitan de manera certera. Vamos a equiparnos a través de estos estudios para hacer justamente lo que Jesús haría: llevar ayuda al que está en necesidad. Este no es un llamado para que oremos por la mies. Este es un llamado para que nos convirtamos en obreros. Obreros que vayan y trabajen y traigan esa mies que está lista y que en este momento está en necesidad. En Hechos capítulo 9 versículo 11, que es el que le da sentido a esta serie, que la titula de esa manera, dice lo siguiente: el Señor le dijo a Ananías: levántate y ve a la calle llamada Derecha. Allí en la casa de Judas busca un hombre llamado Saulo, que es de Tarso y está orando. Hay tres palabras claves que resaltan a mi vista cuando leo este texto. Primero, levántate. Segundo, ve. Y tercero, busca. Nos tenemos que levantar porque el mundo está pidiendo auxilio, está buscando que alguien haga algo más por ellos. El mundo está haciendo una llamada 911 al cielo, pidiendo auxilio, pidiendo socorro. Nosotros vamos a atender esa llamada y nos vamos a levantar. Significa que vamos a salir de nuestra zona cómoda, vamos a hacer algo más por los demás. Significa que no nos tenemos que ver como víctimas de las circunstancias que están pasando. Nos tenemos que ver como socorristas en medio de una crisis. Es levántate, ve, porque no se trata de hacer algo desde donde estamos. Por muchos años hemos sido una iglesia que trata de traer a la gente a donde está ella. Pero ahora las circunstancias nos están obligando a ir. No se trata entonces de hacer algo para que la gente venga. Se trata de hacer algo para ir, estar equipados y preparados, llevando en nosotros todo lo necesario, todo el equipo requerido para poder ir donde está el necesitado y socorrerlo. Hay gente que por estar en necesidad no puede ir a donde estás, pero tú que tienes las herramientas sí te puedes movilizar donde ellos están. Y debemos buscar, que es la tercera palabra,
Porque muchas veces la necesidad se esconde detrás de las apariencias, se esconde detrás de las paredes de una casa. Y nosotros tenemos que ir más allá de lo que vemos frente a nuestros ojos, aprender a leer lo que está detrás de las palabras. Eso lo vamos a aprender a través de esta serie de estudios, Hechos 9:11. Pretendo que a través de este primer capítulo de esta serie podamos reenfocarnos en nuestra labor primordial, podamos tener claro quiénes somos y cuál es nuestro llamado en la tierra. Hay un texto bíblico que quiero compartir contigo. El mismo le da base y sustento a esta primera clase, a este primer capítulo. Efesios 4:11 hasta el versículo 13. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Habla de una variedad de ministerios y de dones para algo, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Esta plena estatura de Cristo se refiere al carácter de Cristo en nosotros. Quiere decir que cada uno de nosotros está siendo formado hasta llegar a una plenitud, llegar a un nivel que es el de Jesucristo. Jesús es nuestro modelo y de Él parten todas las cosas, de Él salen todas las cosas y a Él regresan. Él es el centro de todo lo que hacemos, es nuestro modelo a seguir, es nuestro ejemplo. Cada ministerio dentro de la iglesia debe equipar a la iglesia, a cada persona en la iglesia, cada persona que es la iglesia, debe equiparla para que cumpla la labor de su ministerio, de su propósito en la tierra, la parte que le corresponde como cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que equipar a la iglesia, pero ese equipamiento que recibimos no es simplemente para reservarlo, sino es para ir y cumplir un llamado. De hecho, el cumplimiento del llamado es la mejor evidencia de que el carácter de Cristo está siendo formado en nosotros. No es que vamos a alcanzar a otros como una carga pesada que tenemos que llevar. Es que es inevitable tener a Cristo adentro y no mirar la necesidad que otros tienen. En la medida en que el carácter de Cristo se está formando en nuestra vida como cristianos, en esa medida nosotros miramos hacia la gente y buscamos ayudar a cada persona. Dicho de otra manera, es inevitable para un cristiano servir a Dios. No puedes llamarte hijo de Dios o llamarte cristiano, seguidor de Cristo, si no estás sirviendo al mundo. Porque el carácter de Cristo nos enseña que Jesús era un hombre que mientras estuvo pisando la tierra, su propósito de vida, cada día de su vida estaba relacionado con su misión y vino a cumplir una misión específica. Si el carácter de Cristo está siendo formado en nuestro corazón, estaremos viviendo cada día cumpliendo el propósito y sirviendo a otros. Servimos a otros porque el servir corre en nuestro ADN. Lo heredamos de nuestro Padre Dios. Dice 1 Corintios 3:4, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a otros que sufren. Está claro para mí en la palabra que nosotros servimos, sí, porque es nuestro llamado, sí, porque son nuestros dones, pero también porque es la herencia que tenemos de nuestro Padre. En nosotros corre la sangre del servicio. Tenemos que hacerlo, es inevitable para nosotros. Y vea qué interesante que se refiere a Dios como el Dios de la misericordia y el Dios de toda consolación. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido consolados por nuestro Padre? Necesitamos ese consuelo, ese abrazo del Padre en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Cuánto más la gente que no le conoce necesita a ese Padre? Y nosotros que conocemos al Padre tenemos que hacerlo llegar hasta donde están ellos. Como hemos dicho muchas veces, nos tenemos que asegurar de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, como dice Hebreos capítulo 12.
Así que debemos ser movidos a la misericordia. En medio de todo lo que está pasando en la actualidad, tenemos que ser movidos a misericordia. Tenemos que poder alcanzar a otros que están necesitando ser consolados, porque nosotros tenemos las herramientas para consolarlos a ellos, porque así lo aprendimos de nuestro Padre Celestial. Él nos consuela a nosotros vamos y consolamos a los demás. Es indudable que en este momento en el mundo las personas están sufriendo. La pregunta es, ¿cómo les ayudamos? ¿Cuál es la manera correcta de ayudarles? ¿Cómo les consolamos? ¿Cómo nosotros podemos extender misericordia hacia ellos? Eso es justamente lo que hablaremos en esta serie de estudios. Hay algo que tenemos que tener muy en claro, y es que servir al mundo es también servir a Dios. Muchas veces nosotros tenemos un paradigma acerca de nuestra labor ministerial un poquito limitada, porque pensamos que cuando servimos a Dios y que cuando somos llamados por Dios a servirle, solamente está relacionado con lo que hacemos dentro de la iglesia. Sin embargo, nuestra labor de servir a Dios es también servir al mundo. Hay un texto bíblico en Mateo capítulo 25, versículo 44, que dice de la siguiente manera: ellos también le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o necesitado de ropa, o enfermo, o en la cárcel y no te ayudamos? Él le responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Vamos a decir que nuestra labor como cristianos de servir al mundo y de llevar consuelo, de llevar misericordia a los que están en necesidad, es comparable a la labor admirable que están realizando nuestros médicos, enfermeros y todo el personal de salud que está en los hospitales trabajando. A ese nivel está nuestro trabajo, porque estamos yendo a los que están en necesidad y les estamos sirviendo a ellos. Y mientras estamos sirviéndoles a ellos, estamos sirviendo a nuestro Dios también. Piensa en tus familiares, tus amigos o tus vecinos. ¿Cómo les puedes ayudar? Si ellos fueran Jesús, ¿qué estarías dispuesto a hacer por ellos? ¿Hasta dónde llegarías sabiendo que esa persona que está ahí es el Hijo de Dios? Y sabes, cada ser humano en esta tierra es hijo de Dios, simplemente que algunos no han aceptado la salvación, pero fueron creados por Dios y los ama y entregó su vida por cada uno de ellos. Si haces algo por ellos, es como si lo hicieras por el mismo Jesucristo. Hacemos esto y servimos al mundo porque nuestro modelo a seguir también lo hizo. Y después de que él dice la Biblia que él entró a Nazaret y donde había sido criado, y en un sábado entró en la sinagoga como era de su costumbre, y entonces se paró a leer. Entonces se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Todos, dice, después de que él enrolló el libro, todos estaban en la sinagoga mirándolo detenidamente, y entonces él les dijo: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todo el mundo quedó anonadado por aquellas palabras, aquella conclusión de la lectura, porque Jesús tenía claro que él había sido llamado para eso y que esa profecía hablaba de él. ¿Saben? Nosotros tenemos a Jesús en nuestra vida, y si Jesús está en nuestra vida, su misión es nuestra misión. Entonces nuestro deber es ir al mundo y llevar consuelo justamente a los pobres, a los necesitados, a los que están esperando una palabra de consuelo, a los que no saben qué hacer, a los que se están deprimiendo, a los que están tristes, a los que se están llenando de ansiedad, a los que están enfermos, a los que están aislados. Jesús quiere llegar a cada uno de ellos, y el instrumento que va a utilizar para hacerlo eres tú. Hay muchas formas de ayudar, solo tienes que ser creativo, comenzar a pensar cómo puedo ayudar a otros y permitir que Jesús a través de ti llegue
a solventar la necesidad de aquellos que están a tu alrededor. En una ocasión, Jesús, hablando acerca de quién iba a ser el prójimo, a quién tengo que ayudar, contó aquella famosa parábola del buen samaritano. Y cuando contó la historia, la concluyó con estas palabras. Dijo: ¿cuál de los tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Entonces dijo Jesús: ve y haz tú lo mismo. Esas son las palabras que resuenan en este primer capítulo de esta serie. Ve y haz tú lo mismo. Muévete a la acción, así como Dios te ha ayudado a ti y te ha dado a ti consuelo y fortaleza. Ve a llevar consuelo y fortaleza a otros que también están en necesidad. Si hemos recibido de Jesús el mandato de ir a hacer lo mismo, quedamos expuestos a una gran cantidad de preguntas. ¿Sé cómo hacer este trabajo? ¿Tengo los recursos que se necesitan? ¿Sé cómo utilizar esos recursos? ¿Cómo ponerlos en práctica para que den el resultado esperado? De eso justamente se trata esta serie de estudios. Y hemos iniciado esta serie de estudios con la parte más importante, con la básica, aquella que nos enfoca a nosotros en nuestra tarea. Porque no solamente quiero que vayas y cumplas el mandato que Jesús nos dejó a cada uno de nosotros, sino también quiero que lo hagas bien. Y también deseo que tengas en mente que tú eres la brigada escogida, que tú eres la persona indicada, que has sido seleccionado, que tienes que tener la mentalidad correcta para ir y cumplir el llamado que Jesús te dio, para servir a otros. Muchas veces queremos servir, pero no estamos equipados para servir. Tenemos buenas intenciones, tenemos buen corazón, pero no tenemos las herramientas y los recursos. Y cuando tenemos los recursos no sabemos utilizarlos. La idea de esto es que podamos utilizar los recursos. Por eso cada serie de estudios no solamente se compone de un video, sino de un estudio, una guía de estudios que nos permite profundizar en la palabra y descubrir herramientas y estrategias para poder cumplir esta gran misión. No tienes que ser un psicólogo, un terapeuta o un pastor para brindarle primeros auxilios espirituales y hasta psicológicos a alguna persona. Tienes que ser tú mismo, tienes que estar en el lugar, tienes que tener un amigo, un familiar o un vecino, a alguien que esté a tu alrededor en necesidad. Eso es todo lo que necesitas. Dios te equipó con todo lo requerido. Hay algunas cosas que podemos aprender en el camino, hay otras que ya las traes naturalmente. La empatía, el corazón compasivo, la misericordia, son cosas que están dentro de ti. La sensibilidad por los demás. Ahora tenemos que reenfocar eso, canalizarlo dentro de un botiquín que nos permita hacer uso correcto y adecuado en el momento correcto para poder ayudar a las personas. Pero lo más básico ya lo tienes. Primero tienes la palabra. Y si hay algo que necesitas para ayudar a los demás, es la palabra de Dios. Por eso escudriñala, conócela, descúbrela, estúdiala apasionadamente. Encuentra la verdad en la palabra tú mismo. Siéntate unos días y empieza a buscar qué dice la Biblia para consolar a otros. Qué textos bíblicos se utilizan para dar esperanza a las personas que no lo tienen. Empezarás a encontrar una gran cantidad de recursos importantísimos que, si logras enlazarlos unos con otros, tienes una gran cantidad de recursos útiles para poder ir. Así que eso es una de las primeras cosas que ya tienes y que ya Dios te equipó con ello. Número 2, tienes a Jesús en tu vida. Si Jesús está en tu vida, Él te equipa, Él te fortalece, Él te guía, Él te da su ejemplo, Él te da incluso en sus propias historias de sanidades y de milagros. Hay muchas estrategias que Él utilizó que nosotros vamos a repasar también en estos estudios y que son útiles para abordar a una persona en crisis. Así que necesitas a Cristo. Jesús entregó su vida por nosotros, lo hizo por amor, entregó todo, sacrificó todo. Su plan de venir a la humanidad eras tú. Y fue el primer gran socorrista de esta brigada escogida. Ahora nosotros seguimos sus pasos. Puedes reconocer estos recursos en los símbolos que hemos utilizado en la publicidad de esta serie. Necesitamos la palabra, necesitamos a Jesús, a Cristo. Y tercero, necesitamos amor. Primera de Corintios capítulo 13, versículos 2 y 3. Dice: si tengo el don de profecía
y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Lo tercero que necesitas para poder dar primeros auxilios es amor. No es solamente tener el recurso para ofrecerle una ayuda financiera o material a una persona, es tener amor para hacerlo. No solamente es tener una palabra de consuelo que esté basada en la palabra de Dios, sino es darla con amor. Se trata de que el corazón del Padre venga a tu corazón. Puedes pedirle a Dios en esta hora, para iniciar esta serie de estudios, que Él ponga su corazón en tu corazón, justamente para que puedas sentir como Él siente, para que puedas percibir la necesidad de la gente como Él la percibe. Jesús en algún momento miró a las multitudes alrededor que tenían necesidad y tuvo compasión de ellas. Que así cuando tú alces tu vista, mires las noticias o te encuentres con tus amigos, con tus vecinos cercanos, cuando estás haciendo súper, cuando los mires, piensas, son personas que necesitan compasión. Son como ovejas que necesitan un pastor, y tú tienes al pastor de pastores para llevarlo a donde ellas están y socorrerlas. Ama, y si no sabes cómo amar, pídele a Dios que su amor venga a ti, para que entonces ames con el amor de Dios. Nuestro amor es imperfecto, su amor es perfecto. Si no sabes cómo amar a la gente, deja que Dios te guíe y que te ame, porque sin amor no puedes avanzar al siguiente estudio, sin amor no puedes socorrer a otros. Tienes que hacerlo por la razón correcta. Levántate, ve y busca. Alguien cerca de ti necesita tu ayuda.